todo un día comentando como por casualidad que había pasado por una inmobiliaria y había concertado que tasaran su casa para cambiarla y atender pacientes en ella. Las cuotas del cambio eran abrumadoras y dejó el tratamiento, a pesar del trabajo analítico, sobre la evidencia de que había creado, entre comillas, un acreedor a cuyos intereses debía someterse. Tras algunos intentos de trabajar la RTN, la resistencia al análisis, insistió en sus argumentos, agregando con inconsistencia que había mejorado mucho y que iba a continuar el tratamiento más adelante. Este caso desplegó varios fenómenos que describo en la clínica psicosomática. Primero, presentaba alteraciones orgánicas manifiestas. Segundo, debió esforzarse para sostener una escena falsa ante una persona para evitarle un sufrimiento. Esta persona se deprimía de tal modo que la mentira resguardaba también su estado psíquico. Tercero, aunque dicha escena era sostenida mediante un esfuerzo desmedido, este casi no era registrado, con evidencias de un funcionamiento al servicio de la descarga pulsional. Cuarto, le costaba discriminar sus sentimientos, presentando un discurso de tipo operatorio o francamente numérico. Quinto, atribuía la causa de su esfuerzo a personajes externos. A veces un especulador obtenía ganancias con su aceleración, un personaje cuyos desbordes era necesario evitar a cualquier costo, inclusive sosteniendo ficciones. ¿Mm? Bueno, yo había dejado un texto más largo, pero no me acuerdo cuántas cosas le puse en el texto que mandé. Pero yo creo que acá podríamos empezar a trabajar grupalmente, que es un poco lo que yo quería. No sé, ¿quieren comentar los comentadores o quieren que lea más primero? ¿Qué les parece? No, a mí me parece que podemos empezar a comentar, porque la bibliografía que vos ofreces es extensa, es completa. Yo me inscribo en la posición de Joyce McDougall, que hablaba de déficit en la representación, que hace que entonces hasta las palabras tomen carácter numérico porque no significan lo que dicen. También con las descripciones de que se descargan, yo creo que vos nombrás a Malasky, que se descargan este, como característica, usa la sesión como si fuera al decir de Meltzer, un toilet breast, sin parar, pero que la escucha no se registra que haya una escucha. Entonces, a mí me interesa especialmente, no te dio la oportunidad del concepto de Green de contratransferencia simbolizante, porque creo que esos casos, si duran, si se pueden mantener en tratamiento, pueden beneficiarse de la elaboración contratransferencial del paciente sobre lo no representado en él. Entonces, por reintroyección de la elaboración del analista, entonces puedes tener acceso a una representación o simbolización. El asunto de la obesidad, por ponerle como psicosomático, como conversión, me trae la atención a otra cosa. Nosotros sabemos la dificultad de que un psicosomático transforme síntoma orgánico en representación. Están las clásicas, la úlcera gástrica, la colitis, la cefalea, las clásicas psicosomáticas. Pero también está al revés, o sea,
Hay mucho estudio, hay uno de Legend hace muchísimo tiempo, un americano, que comprobó el desencadenamiento de cáncer a raíz de duelos importantes, digamos así, que después que la persona falleció, sea marido, hijo, padre, se le declaró un cáncer. Él lo atribuía a la baja de inmunidad que produce la depresión, y sabemos que la reproducción de las células cancerosas dependen de la defensa inmunitaria. Entonces ahí tenemos una otra vía para tratar de entender cómo va al revés, o sea, cómo la representatividad pasa al órgano. Nosotros nos interesa cómo hacer que del órgano vaya la representatividad. Es un trabajo descriptivo importante clínicamente, el tuyo, Osvaldo, de ese asunto de lo numérico, por ejemplo, efectivamente poca gente ha trabajado. En realidad se armó una discusión entre cantidad y cualidad bastante importante. Freud le daba sentido a la cantidad. De ninguna manera decía que no tenía importancia. Al contrario, en análisis terminable e interminable muestra claramente la importancia que tiene la cantidad y la transformación en calidad. Así que en ese sentido estoy de acuerdo que la cantidad tiene importancia. Después, una cosa que me atrajo la atención de lo numérico es la repetición compulsiva tanática. En las situaciones traumáticas donde se repiten, ahí también hay un factor numérico de repetición, 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 ciega muchas veces. Philip Greenacre, por ejemplo, señalaba que recién al tercer año de un tratamiento clásico psicoanalítico, quiere decir de 4 sesiones semanales, de aquella época, recién ahí aparece las violaciones infantiles de la paciente, situaciones traumáticas que estaban totalmente mudas. Después de 3 años de pasaje por la mente del analista, aparecen representadas y pueden hablar de ello. Así que, bueno, me quiero detener acá, les dejo la pelota en campo de ustedes. Bueno, Gracias, Fernando, ¿querés que buenísimo. presente yo, Osvaldo? Sí, dale, dale. Bueno, gracias por tu presentación, que corresponde a un interesante capítulo del libro La delegación del poder en el envejecimiento humano. Es una síntesis que hizo Osvaldo, y el capítulo se llama El discurso de la desubjetivación. Gracias por tu presentación. Nos traes un tema que, si bien está teorizado desde el psicoanálisis, es muy difícil de tramitación clínica. ¿Trabajaría Celestino desde algún vértice teórico clínico? Vos decís que Celestino tiene 67 años, nos hace sufrir no solamente con sus síntomas, sino por su dramática, la obesidad y la presión arterial. Peso incrementado frente a los duelos, frente a la jubilación y en la adolescencia frente a la muerte de su padre. Las depresiones de la madre que enloquecían a la madre, dice Celestino. Y todo el trabajo de Celestino, que es muy interesante, esto de meterse, ¿qué hace un traumatólogo? ¿Cómo funciona el traumatólogo con esto? Entonces me preguntaba, ¿por qué sufre Celestino? ¿Cómo expresa su sufrimiento? Ahora se animó a pedir ayuda, porque generalmente los pacientes estos no piden ayuda. Lieberman dice, los define como self-made man, es decir, el hombre que se hace a sí mismo, solo. Y yo pensé, qué solo que está Celestino, qué solo que está. Quiero desplegar para la presentación algún autor de los que ha traído Osvaldo en el artículo, en sus notas al pie, que son chiquitas pero generosas.
Entonces, de todos esos elegí algunos. Uno es Lieberman, que me parece muy interesante, porque dice que habla él del pensamiento operatorio y dice, se trata de un pensar que se presenta como una operación numérica a resolver y que se caracteriza por la disociación de los pensamientos de las necesidades emocionales y corporales. Dice, la conexión entre preconsciente e inconsciente es de mínima complejidad. Por lo tanto, tiene muy poco nivel de simbolización. En ese pensar operatorio se supone, los pacientes que piensan así y las personas que pensamos así, que pensamos todos igual. Green dice, se trata de un preconsciente chato, ¿sí? Un preconsciente chato que no tiene eco para ir profundizando. Una de las, y se caracteriza por la sobreadaptación a la realidad externa. Dicen, es exagerada, pero al mismo tiempo insensata, ¿sí? Es decir, en el caso de Celestino esto se ve, porque él exageradamente se ocupa y se ocupa y se ocupa, pero no sé si puede sentir, ya nos dirás vos, ¿no? Dice acá, Lieberman también dice, y McDougall, que me interesó también las vos, que ese pensamiento sobreadaptado se apoya en una fantasía de eternidad, como que todo va a durar 1000 años, y se caracteriza porque son personas que han sufrido mucho y se han tenido que hacer a sí mismos, han sido muy omnipotentes, no han podido ser ayudados, ¿no? Un autor, porque todo esto es interesantísimo, a mí siempre me interesa lo psicosomático, está muy bien descrito y lo de Lieberman me parece fascinante. Pero yo siempre que digo es qué difícil que es la clínica con estos pacientes. Y ahí me acordé de Winnicott y de un librito hermoso que se los recomiendo, que se llama Jugar con Winnicott, de Green, que Green analiza acá el famoso libro de Winnicott sobre la naturaleza humana, que es el último libro de Green, ¿no? Entonces ahí va trayendo cosas de Winnicott, cosas que ya conocemos todos, por eso yo las voy a mencionar rápidamente para que pasemos a trabajar. Dice, las emociones están desarraigadas, están, para Winnicott, dice, las emociones están arraigadas en el cuerpo, están encarnadas, hay una cosa de encarnación a la que hay que llegar. Y va a traer el objeto transicional, después abre el concepto y dice, no es un objeto solamente, es una experiencia transicional y es un espacio transicional, ¿sí? que se sitúa en una zona intermedia entre dos partes de dos cuerpos. Escuchen esto porque me resultó interesante. Entre dos partes de dos cuerpos. Lo que va a crear un tercer objeto, y este tercer objeto va a ir naciendo a través de la terapia. Ahí también dice una cosa interesantísima, que este espacio transicional se vive como un viaje en la transferencia, contratransferencia, que es un viaje de a dos con muchas cosas paradojales que no son, y recomienda mucho esto, las paradojas no son para resolver,
son para ver, para dejarlas y para bancárselas en la terapia en ese espacio transicional que para mi gusto es como un espacio de cocina, como si yo cocinara con el paciente, y de ahí va a salir un emergente que va a ser la interpretación, ¿no? Entonces, a mí me encanta Winnicott porque es lo que más, uno de los autores que más resultado me da con los pacientes, no solamente con los psicosomáticos, sino con los sobreadaptados. ¿Eh? Y además, actualmente quiero agregar esto, por el ritmo de la vida, la vertiginosidad del tiempo y todas esas cosas que conocemos, el pensamiento operatorio está muy facilitado. Entonces, no hay procesamiento emocional profundo, ¿no? Esto es un problema. Entonces, yo las preguntas que te quiero hacer, Osvaldo, son: ¿cómo se jugaba la experiencia transicional en el espacio analítico? ¿Cómo se daba ese juego transicional? Porque es muy difícil que se arme, ¿sí? A veces no se puede ni armar, porque están tan endurecidos los pacientes, que son como el remero que vos traés en el libro, que solamente saben contar las remadas y cuántos ejercicios hay que hacer o lo que sea, ¿no? Otra pregunta: ¿pudiste detectar alguna repetición transaccional que se haya dado en transferencia con vos en la relación o nunca te dejó entrar? ¿Sí? O, porque muchas veces esta gente, Winnicott tiene una metáfora, dice, esta gente es como los patos, esos patos que tienen el plumaje, dice que pueden meterse al agua porque el agua no los toca. Es decir, no se arma porque la mente está desconectada de lo profundo, ¿no? ¿Cómo se comprendía, otra pregunta que te hago, vivencialmente, el ser traumatólogo? Que el ser traumatólogo se caracteriza por el hecho de tocar, de calentar las articulaciones y sobre todo del masaje, que implica una profunda conexión, ¿sí?, entre el analista o entre el traumatólogo y el paciente, ¿no? Y otra pregunta que te quería hacer es si alguna vez durante ese tratamiento pudieron hablar de los duelos, de alguna cuestión, de algún sentimiento, ¿sí?, relacionado con semejantes duelos, porque este paciente, ¿sí?, tuvo unos duelos muy interesantes de ver, ¿no? Así que bueno, yo te agradezco y bueno, después sigo trabajando. Bueno, sí, unas preguntas muy interesantes, muy interesantes. ¿Alguien quiere hacer más preguntas? ¿Quién más quiere preguntar? Anímense, chicos. Bueno, Vale, canten. el modo en que comía este hombre tenía que ver como escena con una escena de realización de actos repetidos que no se podían evitar. Tales eran que podía bajarse de su auto y entrar a comer, comprarse medialunas y entrar a comerlas. Y me daba, sí, entre una docena y una docena y media. Se iba comiendo mientras caminaba.
para llegar. Era muy poco lo que tenía que caminar. No podía, tenía interés de tener relaciones, pero hacía mucho que tenía dificultades. Las únicas relaciones que podía tener era con su mujer encima de él. Nunca había podido ver sus genitales ni tocárselos demasiado. Tenía unas medidas descomunales. Los brazos cortos. Y él llegó a estar preocupado por todo esto. De manera que una de las premisas de, de Lieberman para el tratamiento de los psicosomáticos es que tratemos de convertir su adaptación a la realidad, tratemos de convertirla en patológica, que él vea esa patología. Esta entrada de qué es lo que él que venga con una tendencia a modificar algo que tiene que ver con lo que le pasa. Porque hay una entrega, este hombre tiene una entrega masoquista a la realidad que es patética. Si te habla de que él siente una compulsión loca, usó la palabra loca en una oportunidad, pero en realidad él proyecta la locura y está en manos de él hacer cosas con respecto a los locos para que los locos no se broten. Esta es la relación que tenía con los humanos y a veces la relación que tiene con la mujer. Esta es un poco la cosa. El día empieza con una planificación del matrimonio, una planificación en ese entonces se usaba la guía Filcar, una planificación de recorridos. Preparaban el mapa y él salía a la calle a hacer los recorridos. En realidad, esto yo lo vi también en muchos adultos mayores, que es la compulsión de fuga. En el libro tengo un trabajo también que hice sobre la muerte de un viajante. El viajante se mata, pero el público, Arthur Miller es un genio escribiendo, el público que ve la obra se queda con la intuición de que probablemente se suicidó, hizo chocar el auto para suicidarse y que le pagaran el seguro a la familia. La familia acreedora del seguro se convierte en el sujeto. Él nunca es sujeto. ¿Qué habrá pasado cuando él hacía algún llamado a una madre para que fuera escuchado el llamado y se fuera construyendo la posición sujeto? A mí me da la impresión de que ahí hubo fallas muy marcadas, fallas muy tempranas para ser sujeto de algo. En realidad, la profesión que le eligió, una especie de media carrera de medicina, un poquito de más carrera de medicina, lo obligó a hacer prácticas en diferentes hospitales. Él iba con el auto a los diferentes hospitales y para aprovechar el tiempo en cada hospital donde hacía una práctica, instalaba un kiosco y llevaba mercadería en el auto, llevaba mercadería. Y esa era la fuente de ingresos con la que él mantenía su carrera para terminar de recibirse y además podía sostener a la mamá. Yo traté un par de tipos así que tenían que hacer esto porque si no, mi vieja
Sí, uno usaba esta frase, ¿no? Porque si no, mi vieja era una ingeniera. Y bueno, y muy eh, chato el discurso, cargado de cantidades y con algunas manifestaciones así vidriosas de las relaciones humanas. Por ejemplo, me acuerdo de uno que tenía que trabajar era vendedor, trabajaba, se había puesto un negocio, se había puesto un negocio y podría haber vendido, qué sé yo, cualquier cosa de las cosas que hay para comprar y vender, pero él tenía que vender mucho, mucha cantidad de pequeñas cosas. Tenía un negocio de regalitos patéticos, regalitos baratos, berretísimos y chiquititos, no como una joyería, ¿eh? Es todo lo contrario de que se pueden imaginar, qué sé yo, sacapuntas con formas, y cosas por el estilo. Y cuando vino a la primera sesión, en vez de sentarse como se sentaba todo el mundo, se sentó en un plano que estaba casi hablándome a la cara, así, como si yo fuera un sordo. Y era muy incómodo atenderlo en esa posición. Había que señalarle que tenía que tener más distancia, porque él no entendía, ¿eh? Este, Bueno, este tipo de situaciones precarias de ubicación, donde el otro no se da cuenta de la realidad, está tan adaptado a la que supone que no se da cuenta de eh, la, la magnitud de los cambios que se operan en ciertos momentos. Respecto de lo que decías vos hace un rato de Freud, un comentario que a Freud le importaban las cantidades. En realidad, cuando yo empecé a trabajar, yo daba en los seminarios siempre primero, lo primero que daba, la primera bibliografía que daba era la monografía de la fascia. La monografía de la fascia porque ahí Freud hablaba de que las afasias todas las afasias eran de transmisión. Y en esa época Wernicke las dividía de afasias de comprensión, afasias de expresión. Y Freud decía, no, lo más importante es la transmisión. Todas son afasias de transmisión. ¿Y transmisión entre qué y qué? Y bueno, Freud acababa de trabajar con el descubrimiento de la neurona, él consiguió pintar las neuronas con cloruro de oro, después en realidad eh, el nitrato de plata, Ramón y Cajal, fue mejor, más contraste, pero Freud consiguió su propia tinción y veía que las neuronas eran muchas y que salían como cables de las neuronas que se conectaban unas con otras. Era la época de la electricidad, era la época de suponer que el espacio estaba lleno de algo que vibraba, que se llamaba éter. Entonces se contaban las posibles vibraciones y se contaban las posibles alteraciones de la cantidad en los flujos de la electricidad y suponía una transmisión eléctrica en todo el sistema nervioso que tenía flujos de alteraciones, de modificaciones, algunas de las cuales todavía medimos con un electroencefalograma, existen, pero no existía la teoría de los neurotransmisores y el modo en que operan entre neurona y neurona, que eso Freud no podía llegar a conocerlo. ¿Y qué pasaba con esto? Esto Freud lo llevaba
al proyecto. Y en el proyecto nos habla de neuronas que son pasaderas y neuronas que son no pasaderas. Es decir, unos y ceros, y entre los unos y ceros se hacía esta complejidad que permitía armar una memoria infinitamente grande. Nada que ver con el concepto de Maynard de que cada neurona tenía que guardar un concepto. Eso era imposible. Pero con los millones, billones de millones que con esta contabilidad que se puede calcular, sí, existe la posibilidad de que la memoria sea amplísima y que en este juego de la memoria quepa todo. Y con esto trabajaba Freud, con estas ideas trabajaba Freud. Y trabajaba con el concepto de reflejo. Los reflejos los trabajaban sobre la base de lo que ocurría en el llenado, lo que ocurría con el vaciado de la neurona. Hablaba de cantidades, le daba a una supuesta cantidad de algo, le daba la propiedad de circulación permanente y procesos, momentos de llenado, momentos de vaciamiento, que con esto desarrolló la teoría de la libido. Necesitaba una sustancia como la libido. ¿Para qué? Para armar un aparato igual a los aparatos fisiológicos que se describían para todo en esa época del siglo XIX, en la que Freud había estudiado medicina. Y en eso aparecen los reflejos condicionados. Esto es interesante. Aparece Pablo, principios del siglo XX, y Pablo trabaja sobre el perro, el famoso perro de Pablo, hace sonar un timbre y el animal segrega saliva, va a comer. Y acá viene la observación de Lacan que podemos encontrar en el final del seminario 11, de los 4 conceptos, que el número funciona determinando la secreción, se cambia aunque se cambie la cualidad del estímulo. Es Aunque decir, se cambie la cualidad. del estímulo. Ah, Por ejemplo, 3 campanadas en vez de 3 timbres. Sobre eso nos llama la atención Lacan. Y empieza a hablar, dedica esa parte, ese capitulito del final del seminario, lo dedica a Lacan a hablar de que algo que pasa con el número. Esto es un poco lo que me parece que se puede intentar. Ver alguna clase de simbolización con los ritmos, con las frecuencias. Sí, lo que a veces se repite son ritmos, a veces con un ritmo determinado. Por ejemplo, se amacan como si estuvieran en el templo. Cuando ves que tienen un problema, tienden a amacarse. Un paciente me contaba cómo se amacaba. Dice, yo no sé qué me pasa, pero cuando tengo un problema hago así. Bueno, en algún momento tuve oportunidad de ver a ese paciente, el de la hamaca, en ocasión que tenían que hacerle un colon por enema. No, perdón, sí, tenían que hacerle una colonoscopía, tenían que dormirlo y hacerle una colonoscopía, no un simple colon por enema. Y el
paciente no quería, no se la dejaba hacer, tenía miedo. A todo esto, en realidad, yo era el que trataba a la mujer que tenía un Alzheimer. La hice dejar de manejar con el Alzheimer porque ya podía llegar a hacer cualquier cosa con ese automóvil. Y el señor empezó con tener problemas con la próstata y había que hacerle un colon para ver de dónde venía él. Y este colon tenía tanto miedo que me llamaron el día que tenían que llevarlo al sanatorio, se resistía a ir. ¿Y qué me encuentro? Me encuentro una reacción histérica de tipo conversivo en un bebé. Hablaba como los bebés, ¿eh? Balbuceaba. ¿Y por qué a mí me tiene que hacer esto? Yo no quiero que me hagan esto. No, no, no. Y sí, esto era muy llamativo. Esto lo había visto una sola vez en una chica que estaba presa en una comisaría y hablaba como los bebés. ¿Y yo qué hago? Macto, yo quiero con mi mamá. La chica y este hombre, el mismo tipo de reacción. Acá no podemos hablar de miedo en el sentido de las fobias, porque no estaba preparado para un terreno peligroso, sino que él estaba expuesto a una situación traumática. Y muchos de estos pacientes están entregándose a una situación traumática, pero de a pasos, paulatina. Y esto también es de Freud. No es necesario que el trauma sea algo que penetra De bruscamente golpe. las envolturas Como antiestáticas. acumulativo. También puede ser un trauma acumulativo, lo que se va produciendo. Puede ser el residuo de algo que le pasaba al bebé con las desatenciones. Hay bebés que se paspan y hay hombres que tienen escaras cuando se enferman. Es decir, hay cosas que son repeticiones de la vida, ¿no? Y aparece de pronto un comportamiento totalmente crepuscular, como ese al bebé alguien lo llamaba histerias crepusculares, un libro viejo que tenía. A estas Freud. combinaciones. ¿Eh? Freud habla de las histerias crepusculares. Ya, sí. Osvaldo, Sí. yo pensaba eh, cómo, cómo abordar, me hizo mucha luz lo que dijo Edmundo y Ana, y también la teoría que vos expresás, pero me parece como fundamental el trabajo con la contratransferencia, sería con lo que uno va sintiendo. Todavía no tuve esa experiencia así con alguien tan cerrado, ¿no? Que uno no pueda. En general me vienen casos como más donde uno puede ir haciendo un trabajo, ¿no? Eso me pregunto. ¿Cómo contener, cómo alojar a esos pacientes sería? Bueno, nosotros habitualmente, la salud mental del analista, uno no siente el trauma del paciente, uno vive su vida y usa la teoría para entender el trauma del paciente, excepto con estos pacientes. Si no aceptás la proyección, si no sentís vos lo que él no siente de su propio trauma, no lo podés ayudar.
a vos te tiene que pasar un poco, sentir que te abruma, lo que a él no lo abruma de sí mismo. Y yendo al autor que citaba Edmundo, a Green, yo creo que hay algo que dice Green, que con ciertos pacientes el tema es sobrevivir. El tema es Sí, sobre esto quiere decir que vos no tenés que tener un encuadre rígido que no se puede hacer esto, que sí se puede hacer aquello. Todo lo que sirva para la supervivencia del tratamiento está bien, sirve. Si él quiere que el tratamiento se haga en la mesa del restaurante comiendo papas fritas, bueno, casi se puede, ¿eh? Pero no exageremos, ¿no es cierto? Pero casi se puede. Hay un caso que publica, ay, me olvidé el nombre del analista. Es un analista que escribe en un libro que está dedicado a casos por Roussillon, y creo que armó la compilación. Es un tipo que aceptó que la paciente se desnude y tocarle el cuerpo. Y bueno, él le tocaba el cuerpo y cuenta cómo le tocaba el cuerpo sin sexualidad, se lo tocaba sin erotismo, pero como ella estaba dándose cuenta como ella lo estaba necesitando, de qué forma. Tiene una Este, contratransferencia complicada esa. yo creo que es muy complicado. yo te quería Una hacer doble una consulta. paradoja interesante. Sí, Yo te quería hacer una consulta. Es decir, vos después tenés el seguimiento de este paciente, porque a mí lo que te quería preguntar, ¿qué frecuencia tenía del tratamiento? Porque por momentos aparece como que hay egodistonía, pero si no, como que no sé si él reconocía los síntomas que tenía. Y yo creo que el primer paso para poder ayudar a alguien es que haya egodistonía, o sea, que acepte que tiene un síntoma. Se me claro. ocurre que algo vos dijiste, sobre eso también lo dijo Edmundo. Por momentos pareciera que él está en otra, que él, cuando habla de alexitimia, como que las balas le rebotan, como que a Sí, él lo mandaron y le aconsejaron el clínico, no me acuerdo quién fue el cardiólogo, que aconsejaron que se tratara, pero que él no tuviera nada que ver con eso, como que estuviera fuera del tratamiento. Entonces, por eso yo te preguntaba qué frecuencia tuvo el tratamiento y cuál fue el resultado, es decir, el tratamiento era una vez por semana, diciéndole yo por qué era necesario que viniera más seguido. bueno, ahí está el problema. Ese es uno de los problemas, Ese, porque si no, ese era, ¿sabes qué? Te pone, te carga con una situación que pues, no la podés resolver. No se lo puede ayudar a alguien que siente que no necesita. Como que él ese es estaba cumpliendo, claro, son como ahí- esos tratamientos cuando, viste, un juez manda a alguien, hay que tratar de moda eso también que te mandan un paciente, mira, el juez sugirió que tiene que hacer un tratamiento, porque hay trastorno, pero el paciente no está enterado. Pareciera ser que este paciente encaja en ese grupo. Esa es la pregunta. Por pero eso yo te... algo, fíjate que lo que los atemoriza no es el síntoma que tienen, que en este caso es la obesidad, hay otros, sino que lo que los atemoriza son las pérdidas de los personajes con los que conviven, con los que pueden hacer le proyectan la parte mala a ellos, pero de última los necesitan de espejo, porque estos narcisismos no reconocen objeto, son dobles. Y vos tenés ahí pacientes que te vienen a ver porque se les está yendo a pique un matrimonio, porque, qué sé yo, están con el séptimo novio fracasado, bueno, y
pero vos te das cuenta, qué sé yo, te dan la mano y te das cuenta de los huesitos de la anoréxica. ¿Eh? Sí, tiene lógica. Bueno, este ¿Mm? paciente pareciera que fuera un anoréxico afectivo, porque él no tiene nada que Claro, ver, es decir, él no se reconoce como con problemas, ¿viste? Proyecta, como vos decís, proyectaba todo en el afuera. Sí, sí. Es un bulímico que viene de una familia en la que hay obesidad, el papá se murió gordo, pero es intrascendente para él esto. ¿Mm? Una pregunta, Osvaldo. He Los observado que pacientes- en los obesos hay un sí, trastorno del esquema corporal. En realidad, en lo de Cormillot hay espejos para anorexias donde la persona lo regulan para mostrarse cómo se ven. Entonces, por ejemplo, se ven gordas estando flacas. Entonces, regula el espejo para verse como correspondería. Así que hay una alteración del esquema corporal que es difícil de abordar, aunque el paciente te diga, sí, que me sobran unos kilitos, que son 20 o 30 en realidad, o 40, pero eh, vos le decís, bueno, ¿qué dice tu clínico? Y que tengo que bajar porque tengo alta presión y que si cada 5 kilos que bajo, me va a bajar un punto la presión arterial, así que pero lo dice de boca para afuera y no hace nada. Yo tengo un paciente que tiene una bicicleta fija en el garage y hace 6 meses que trato, bueno, tranquilo, ¿no? Tampoco le insisto tanto, que la pase al living y que haga algo de bicicleta, porque solamente camina el fin de semana 10 cuadras en el country, pero la tiene ahí y no lo puede hacer. Y oye, escucha y dice que sí, que lo va a hacer y después no lo hace. O sea, o no se da cuenta o yo lo tomo más como algo tanático, una voluntad contraria a que viva, digamos. Corre riesgo, el cardiólogo ya se lo dijo, el clínico ya se lo dijo, y continúa su vida igual. No ha cambiado prácticamente nada, a pesar de venir regularmente, cumplir, oír e irse. Yo tengo la impresión como que oyó todo, pero no le entró nada. claro, lo que pasa es que yo lo que digo es, ¿sabes qué? A mí me ha pasado, ¿no? De pacientes que han ido y han vuelto, han ido y han vuelto a lo largo del tiempo, hasta que en la tercera vuelta, ponele, se quedaron, porque yo sentía ahí que verdaderamente había demanda, pues todo lo demás era como que lo mandaban, ¿no? Por ejemplo, ahora me vino un paciente que ha hecho varias consultas en sucesivos años que dice que se lleva pésimo con la mujer, tiene pensamiento operatorio total, trabaja muchísimo, es un paciente que trabaja como un loco, es contador, pero cuando vos le preguntás la historia de él y lo que le pasa, es todo con números y te lo ajá, explica operatoriamente. claro, estamos en el tema. Te lo explica todo operatoriamente, porque pero yo le digo, bueno, ¿y qué más? Por ejemplo, no puede, una de las cosas que estamos viendo ahora, que estamos sintiendo, porque yo sentí, pero ¿por qué me cuenta esto de la mujer? Viste, una mujer muy denigradora, ¿sí? Pero que él no le puede decir, bueno, ¿por qué esto? ¿Por qué lo otro? ¿Sí? O sentarse a hablar, yo digo, una conversación. Entonces, una de las cosas que hicimos en una de las sesiones es decirle,
Bueno, pero ¿por qué no le mandás un mensajito a tu mujer? Vos le mandás, porque lo había maltratado la noche anterior, ¿sí? Dice, es que no me da bola, es que ya está, ya fue, entonces ahora ya se acabó, ya se pasaron, no se puede hablar. Y así se iban pasando los años, pero hay estos 6 hijos. Pero me refiero a ese aspecto sobreadaptado. Y ahí es un hombre, una muy buena persona, un excelente tipo, tiene 65 años. Pero no, me parece que, ¿sabes qué pasa? Que vos no podés pensar solo. Que el motivo de que vengas a verme es que juguemos con todo esto, pensemos juntos. Bueno, a mí ese paciente me tiene muy interesada. ¿Por qué? Me gusta Porque mucho esta interpretación reciente. ¿Eh? Vos no podés pensar solo. ¿Eh? Pensemos juntos. y el tipo me dice, pero un tipo, imagínate que es gerente de no sé qué miércoles, me dijo, ay, mira, Ana, lo que más me importó de todo lo que me dijo, lo que me dijiste, esta vuelta, es que es cierto, yo no puedo pensar solo, pero no puedo pensar, hago, llevo a mis hijos, traigo a mis hijos, llevo la plata, gano cualquier plata, pero no puedo pensar desde lo que siento, ¿sí? Pero yo les cuento esto porque esa fue una experiencia, porque yo pensaba, pero acá ¿qué pasó? ¿Qué me pasó? ¿Qué nos pasó? Y pensaba en esto que dice Winnicott y Green, ¿no? Que es un objeto tercero que se arma en el contacto entre los dos. Porque yo sentía en mí misma, ¿cómo te puedo decir? Que la cosa llegaba hasta ahí, como si chocabas en una pared y que yo no podía seguir. Que si le preguntaba por números, ¿sí? Entonces le preguntaba en montones de ocasiones, bueno, por los números, por esto, por el otro, y en otro le decía, bueno, pero ¿y esto? A ver, veamos, ¿qué más hay? Pero más abajo, pensalo más, como un juego. Entonces le dije lo siguiente, le dije, mira, yo esta vuelta te tomo, pero solamente si vos podés venir 2 veces por semana y presencial, nada de videollamada, ¿sí? Porque sentí que este hombre necesita, no sé, como si necesitara jugar a las bochas conmigo, ¿sí? Jugar y a ver qué otras cosas se arman entre los dos. Y yo pensé que me iba a mandar al diablo, que se iba a ir a la miércoles, viste, con toda la presión que yo le hacía. Y para gran sorpresa mía, dijo, ay, Ana, sí, yo tengo que venir 2 veces. Y quiero venir. Así que bueno, estamos haciendo ese experimento. ¿Sí? En buena hora. Bien. Y además les dije, mirá, hay cosas que vos pensás que vos tenés que saber, porque sos un gerente, porque sos un hombre de 65 años. O sea, que hay cosas que uno no sabe, porque no le enseñaron. Yo también me pasó. Capaz de chiquito, empezamos, bueno, claro. Por ejemplo, una de las cosas que no sabe, a pesar de todo el desarrollo empresarial que tiene, es cuidarse sexualmente. Y va por el 6º hijo. ¿Sí? Ajá. Entonces, bueno, estamos en esa, pero te quiero decir, no tengo un encuadre rígido, como vos decís. 6 hijos, pero con la misma mujer. 6 hijos, pero con la misma mujer. Porque yo le digo, pero ¿cómo explicás esta ecuación? Le digo, riéndome. Vos que sos un experto en ecuaciones, decime cómo se llega a esto. ¿Sí?
Así que estamos empezando, por ejemplo, con cosas como muy aparentemente sencillas, pero de un adolescente. Digo, acá está autorizado que hablemos de todo lo que vos necesitás, porque vos siempre te estás haciendo el grande. Entonces, me dice, es que no sé cómo, no tolero el forro. Hablamos de cosas insólitas. Lo que yo no dije es que este paciente es un material clínico muy viejo, de la época en que nos psicoanalizábamos 4 veces por semana. Y venía 4 veces por semana, Celestino. No, no llegó. Una, No claro. llegamos a poder hablar de aumentar las sesiones. A Gata le decía que tenía que venir alguna más para empezar, sí, pero Claro. Me gustaría saber, Osvaldo, si en la contratransferencia para tomar un paciente nuevo, independientemente, supongamos que tiene capacidad económica, vos le ofrecerías en este momento un tratamiento de 4 veces por semana. Porque hay que ver cómo se transformó la contratransferencia en los analistas. Yo muchísimos años trabajé 4 y 5 veces por semana, tanto en mi propio análisis como yo no tomaba pacientes de menos de 4 veces por semana. Y ahora me resulta muy difícil ofrecer eso. sí, no, de Por ninguna eso te manera. pregunto, si viene un paciente y te pide sesión, te pide, mire, yo necesito un tratamiento. Un solo paciente me dijo, mire, yo quiero un tratamiento con diván y 13 por semana porque quiero saber cómo es eso del psicoanálisis. Una cosa rara. En serio, una cosa rara, un curioso, para saber cómo era el psicoanálisis. En general, creo que hay una dificultad ya para proponer el tratamiento clásico. No sé qué piensan ustedes, cómo les pasa a ustedes. No, ni se me ocurre, sí, ni se me ocurre. Es Yo decir, tengo pacientes de 3 veces por semana. no, 3, está bien. Bueno, es un récord. No, no es un récord. Una en formación y otra no tiene nada que ver con la profesión. Pero hemos intentado en ciertas oportunidades de trabajar 2 sesiones semanales y no funciona. Y bueno, Necesitas ¿Puedo agregar algo? ¿Puedo agregar sí, algo a lo que dice Claro, Liliana? Yo creo que el récord es pretender que un paciente con estas características, o olvidemos, no, pero con estas características, vos lo nombrás como alexitímico, no importa, de acuerdo al autor, qué título le ponemos, pretender que pueda hacer un cambio con una vez por semana. Imposible, Es imposible. imposible. Él está cumpliendo con algo, está cumpliendo con un mandato, porque el cardiólogo, el clínico, la mujer, si no te analizaste, dejo, cualquiera importa cuál es el pretexto. Pero también es una pueden llegar a exigencia que te pone el paciente, o pone el paciente al analista a querer que modifique algo cuando no se puede, no hay tiempo real, no hay tiempo físico para que él pueda hacer un cambio. Es un paciente, claro, como dice Osvaldo, antes con 3, 4, 5 sesiones, este paciente podía salir adelante. Yo ahora tengo mis serias dudas que esta gente pueda modificar. Más tomando lo que dijo, muy bien me interesó lo que dijo Ana, con la velocidad que se vive en este momento, es algo más. Es como que tiene una agenda y puso, no sé, los martes jugar al pádel, los sábados jugar al fútbol, entonces los jueves voy al analista. Pero no hay ni siquiera tiempo físico para contarle al escucha qué es lo que está pasando. Porque es todo tan rápido y tan vertiginoso y sin tiempo, y encima sin tiempo, que lo toma como que fuera algo más de su vida y sigamos, y sigamos. Entonces hay que tener hijos, tengamos hijos. A mí me molesta el forro, pero también hay cierto que podría cuidarse la mujer. O sea que ahí hay complicidad, ¿entendés? Hay Porque un no montón de necesariamente, cosas. por eso es amontonar actividades.
Me suena así, no sé, vos lo conoces al paciente, yo no lo conozco, por eso hice hincapié en el número de sesiones. Es decir, ¿quién lo escucha? Porque a él no lo escucha nadie, y él quiere que quede escuchado. De todas maneras, Así me pareció, no sé, vos creo me... que se crea en una sesión cuando te adaptás a trabajar una vez por semana, no tenés más remedio que resumir algo de lo que tomaste nota. A mí no me da la cabeza para acordarme de mis pacientes después de 7 días. En realidad me encantaba trabajar 4 veces por semana porque eran 4 problemas, que eran 4 problemas, quiero decir, eran 8 pacientes, 7 pacientes y qué sé yo, eran 7 problemas nada más. Y iban en la semana, íbamos trabajando esto. Por ejemplo, una interpretación divina que uno podía hacer el lunes. Bueno, parece que esta semana usted quiere que trabajemos tal cosa. Y sí, eh, eh, era hermoso, era hermoso. Y vos te acordabas, lo tenías todo en la cabeza. ¿eh? Y el paciente también se acordaba de lo que habíamos trabajado. Y por ahí era una semana para trabajar un sueño y un sueño de la semana anterior, porque todas las cosas es como que se extendían con tranquilidad. Eh, pero empezamos en otra época, empezamos con otro tiempo. ¿Saben cuántos Ah, habitantes teníamos en la ¿ves? Argentina cuando la elección de Alfonsín? Que yo entré a la APA en el 82. ¿Cuántos habitantes había en la Argentina? No había 47 millones como tenemos ahora. no, Seríamos 30, cuanto mucho. 25, 30 millones. Pero Ahora, además no es tanto la cantidad de personas, sino la estimulación externa de la mente de todos, incluyendo la mente del analista, del que trabaja de analista. Hay bueno, una sobrecarga de estímulo. Lo describe Byung-Chul Han también, la cultura de la diversión, la prohibición de entristecerse culturalmente, la Claro, cultura de que no hay que entristecerse. En líneas generales, es difícil estar con uno mismo si uno tiene mucha estimulación externa o está exigido por estimulación externa. Yo me analicé muchos años, mucho, con por lo menos 2 analistas, 3 analistas, con Arminda Perasturi, con Joel Sack y con Pancho Francisco. Bien, entonces Serrano. Y le digo que en aquellas épocas no había ningún problema. Uno iba 4 veces por semana y atendía 4 veces por semana. En este momento, ¿por qué no se le ocurre a uno también? No sé si la mente de uno está ya suficientemente preparada para aceptar un lente transcurrir del pensamiento y de la introversión. Probablemente la respuesta está en que nosotros los analistas también estamos incluidos en lo que la Ana la otra vez nombró que era la modernidad gaseosa. Es todo Así es. efímero y rápido. Hay que hacer todo rápido, rápido. Toco y me voy, toco y me voy. Que es un claro, poco... que yo creo que es eso. Bueno, Pero también hay pacientes con los cuales uno puede profundizar. Convengamos que es así también, ¿no? Y hay otros habrá que uno algunos, sabe seguro. que pueden hasta ahí. Entonces, yo pienso que estos que no aceptan una vez por semana, o sea, que aceptan, perdón, que no aceptan más de una vez por semana, es porque tal vez, viste, lo resistencial, la dificultad, y bueno, yo a veces, por lo general les digo, bueno, vos necesitas tantas sesiones semanales y no puede hacer más de una. Bueno, hace una, pero que él sepa cuántas necesita. Yo eso se lo, como una Pero cuestión de ¿sabe qué pasa? prescripción, ¿no?
Liliana, a los que somos médicos, supongamos lo siguiente, vos sabés que alguien necesita un antibiótico cada 8 horas. Claro. Tomar una cada 8 horas. Vos no le podés decir, bueno, tome una vez por día, porque Sí, te sabemos que no entiendo. sirve. Pero ¿sabés ¿Entendés lo qué, que te digo? Ricardo? La idea mía cuando empiezo a trabajar es de empezar a trabajar con una sesión Estamos de semanal acuerdo, sí, sí, sí. y analizar en la medida que pueda hacer 2 sesiones semanales. Pero Claro. las demandas de análisis son muy pocas. La mayoría de las demandas son demandas de coach, de No, yo tengo. dirigirme un poco la vida porque me estoy equivocando. Bueno, con No, los niños no pasa tan así. Con los niños hay cada vez más bueno, que niños en análisis. los niños dan mucho problema y aparte generan No, muchas cada vez cosas hay más, innecesarias. Ana. Cada vez hay Claro, más sí, demanda. tiene Vale más más. demanda. Pero yo Nosotros, digo, nosotros estamos aceptando muy tranquilos y cambios en un sistema que desde la cultura de todos los días están denunciando y que están denunciando porque aparecen, están en la cabeza de la gente. La gente está viviendo con miedo. Hoy bombardearon Moscú, por ejemplo. Está tan lejos Moscú que bombardeen Moscú. ¿Qué nos hace a nosotros? No sé qué nos hace a nosotros. A mí me preocupa. ¿eh? Estamos en un clima muy especial. Yo Claro. puse el otro día puse en la inteligencia artificial. Dice, ¿se puede considerar que estamos en una cultura apocalíptica? Me contesta, sí, fíjense que estamos con una producción cultural totalmente apocalíptica. Miren la lista de películas. Y me mandan una lista de cerca de 50 películas de contenido apocalíptico. Después me muestran las epidemias, las publicaciones sobre epidemias, las películas con problemas donde se citan epidemias, los libros que aparecen desde Bradbury para acá, con el fin de la humanidad, eh, y cosas por el estilo. Todo esto en una vorágine de sálvese quien pueda, y sálvese quien pueda significa libertad para hacer lo que se quiera, capitalismo, ¿no es cierto? Invertí y producí algo. Pero después, si vos producís de una manera anárquica, después tenés que colocar lo que producís. Entonces, no claro, se ve, tenés que hacer propaganda, tenés que llenarle la cabeza a la gente para que vea qué importante que es que compre lo que vos produciste. Y bueno, en esa pero cadena, ¿sabes qué? Pero yo también pienso, oh, Osvaldo, eso que vos ¿eh? decís es absolutamente cierto. Está la teoría del aceleramiento y de la modernidad gaseosa y de que todo va así. Pero sin embargo, lo que yo veo, por lo menos en mi consultorio, ¿eh? Es que los pacientes buscan el psicoanálisis. Los pacientes buscan un sentido más profundo, a pesar de la velocidad, de la vertiginosidad del tiempo. Creo en lo que dijo Ricardo, que no quiero dejarlo pasar, que me parece genial, que un paciente de este tipo, pero además la sobreadaptación, el pensamiento operacional, está a la orden del día. Pero ¿qué pasa? Te duele un callo y te lo medican. Te duele la cabeza y te lo medican, cosa que tampoco sucedía. Entonces, lo que era la enfermedad psicosomática, o por donde empezaba, asma, alergia o lo que sea, ¿sí? Y bueno, ¿qué quiere que te diga? Todo eso va por las vías Yo creo que de la vertiginosidad todo el violenta. mundo necesita tener un diálogo en el que pueda decir algo de sí mismo.
Pero se acabó el mundo en el que se podía hacer eso con amigos. También eso es cierto. Ya Claro. estamos llenando un agujero, ¿eh? Llenando un agujero que no es lo mismo que estar haciendo la práctica psicoanalítica todo el tiempo. ¿Mm? Llenamos el agujero que mucha gente tiene en una vida afectiva muy complicada. Los Claro. Bueno, matrimonios, nosotros tenemos la la mayoría de los ventaja de... matrimonios, la mayoría de los Nosotros, matrimonios que me llegan son matrimonios de prueba. Entonces, tomando de manera absolutamente natural, que esto es una prueba que puede durar 5 años, 6 años, 3, 2, 5, 10, 9, qué sé yo. Me decía un paciente, todos los amigos que nos fuimos a México en tal año, somos los únicos que no nos habíamos separado y ahora nos estamos separando. ¿Eh? bueno, en Perú es así, los casamientos son a prueba, un año. ¿En Entre la dónde? gente más, digamos, menos ¿En burguesa, dónde? los ¿Dónde? casamientos son a prueba de un año. ¿En dónde? Independientemente de que en ese año quede embarazada la mujer, después sigue porque los cría la familia de la mujer en caso de que no sigan juntos. Así que ¿Pero dónde? eso, el cama afuera, por ejemplo, ¿Dónde también dijiste? aparece como una nueva modalidad. Yo te digo, El uno. me parece que hay aspectos de... Lo más peligroso para mí es el extrañamiento en el entretenimiento exagerado, en la pantalla, digamos así. La pantalla te hace adicto no solamente al contenido, Al juego. sino también a la luz y al sonido. La cuestión de meterse la mano en el bolsillo y ver si uno recibió un mensaje, por ejemplo, ya es una cosa casi intrínseca de uno. El movimiento es ver si recibiste un mensaje, un WhatsApp o algo, es muy frecuente. Entonces, ¿qué es lo que estamos? La gente ya no está sola consigo misma, es muy difícil. Vos fíjate en los medios de transporte, en todos lados, la gente está hablando casi permanentemente con alguien. Desde el punto de vista, no sé si es más favorable que antes, que para hablar con alguien tenía que verlo o tendría que entrar a un locutorio a usar un teléfono. Actualmente la gente habla por la calle, se ríe de lo que lee, de lo que le dicen. La gente está acompañada casi permanentemente. No sé si eso es un verdadero vínculo, pero por lo menos hay un ruido verbal que no se interrumpe. La gente está no se siente sola desde ese punto de vista. Es como una verborragia temporal. En el tiempo se habla permanentemente con gente. Claro, pero no se profundiza. Es decir, el pensamiento operatorio, como dice Jerry Tackless, tiene un libro fabuloso que se llama Acompañados pero solos, y aparece la hija que en el primer libro, hace 20 años, jugaba y hablaba con ella todo el tiempo. En la escena aparece la hija ya de 18, 20 años en su habitación con sus amigas. Son 3 amigas que están todas chateando y jugando con el telefonito, pero no están en interacción grupal. Entonces, el libro se llama Acompañados pero solos, ¿no? Está muy bueno. Pero yo a lo que voy es a esto. Acá a mí lo que me preocupa es la extensión del pensamiento operatorio Sí. y de sobreadaptación en la Sí. época. Que se va como, bueno, está bien, y además no hay con qué darle. Sí, esa es la Salvo, otra. ¿no? Esa es la otra. Así que, Por ejemplo, Edmundo, les invito para ver. Edmundo, hey, Edmundo, Sí, te quería preguntar, vos mencionaste un país al principio, dijiste en Perú, dijiste. Perú. Perú. Claro, Ajá. en Perú, mira, en Perú la mitad de la gente habla solo quechua, sí, no habla español. De la otra mitad, la mitad habla los dos, quechua y español.
y el cuarto habla solo español. Eso te indica, los que solo hablan quechua prácticamente tienen la costumbre del matrimonio a prueba, por ejemplo. O sea que, como decimos nosotros, ¿en qué país, en qué lugar? Nosotros tenemos esa temática que hablamos, la sobreadaptación, la sobreestimulación. ¿Pero dónde? En el occidente, vamos a ponerle. En Afganistán las mujeres ni pueden hablar por la calle, por ejemplo. Entonces, ubiquémonos históricamente. Es nuestro problema, vamos a decir así. Yo te digo, no soy pesimista, simplemente veo de que se va perdiendo el tiempo para el afecto. Porque el afecto necesita un desarrollo temporal, el quererse, vamos a decir así. Y el tiempo para quererse, y bueno, hay que dárselo. Y es escaso si uno trabaja mucho, inclusive el quererse con los pacientes. Creo que nosotros tenemos la ventaja de que nos ocupamos de alguien y que pensamos en alguien. Y que eso ya de por sí nos da un plus al analista. Aunque tenga que cuidarse la contratransferencia, aunque no es lo mismo, pero es una actividad donde tenés un ser humano en lo presencial. Por ejemplo, yo trabajo mucho presencial. Ahora con la pandemia y lo virtual, ahora hay consultas clínicas virtuales. Vos en el italiano podés pedir una consulta clínica virtual. ¿Te imaginas eso? No hay más balanzas en los consultorios. Algunos, en lugar de tomarte la presión arterial, te preguntan a vos, ¿cuál es su presión arterial? Y yo qué sé, bueno, yo no me la tomo, entonces te la toman. Así que es complicado, pero es interesante. Vivir es interesante, eso me refiero. Es interesante. Señores, yo me tengo, perdón, Yo también. Tenemos que yo me tengo terminar. que retirar por el horario. Nos Sí, vemos la también. próxima. Hermoso, nos vemos la próxima. Nos vemos la próxima, que trae material Sandra Lazo. Sí, me Y van a Dale. llamar a WhatsApp. Ok. Alejandro, ¿vos no Bien. podés prestar el Zoom? Alejandro. Sí. Bárbaro.